Putin, la vacuna rusa terminará vacunando incluso a los gorilas, ¿no? Vamos a vacunar a los gorilas. Te puede gustar el chiste o no. Y para mí el tema es la confusión de desde qué sillón hablas. Claro. Y ahí me parece que no es el sillón de Rivadavia para dar retweet. Está usándolo desde o el PJ o desde su sillón de su casa, desde su departamento, antes de mudarse a Olivos. Hay un problema de escala, Nico, ahí. Es como, a veces pierde un poco, pareciera, el presidente en qué escala, ¿no? Es decir, ¿está en este sillón, en este o en este? En principio, a ver, mira, en principio es un error de comunicación que todavía entiendo que no fue aclarado, ¿no? Este retweet fue borrado. Pero yo, a ver, obviamente, más allá de la confusión de si lo hace desde su casa, desde el PJ Nacional o desde el sillón de Rivadavia, las tres cosas me inquietarían. Porque lo que está diciendo el chiste, entre comillas, es que la vacuna sirve también para el que piensa distinto, ¿no? O que vamos a vacunar con el sentido claro, histórico de es vacunar, esa cosa casi sexual que significa el uso del verbo vacunar, a los gorilas. Es decir, nos vamos a clink, como decía hace muchos años Carámbula, a los gorilas. Claro, eso me parece más grave que... obviamente es un error de comunicación, es inaceptable que haya pasado, o aceptable de acuerdo a la explicación que se dé. Pero la concepción de que un material que es público, que es básico, pero suponete que en un asado peronista funciona y el chiste es bueno, porque puede ser que sea bueno el chiste, aunque vos estás en las antípodas, depende. Lo que yo digo es, estás en un momento hiperdelicado donde todavía la vacuna Sputnik no llegó en la cantidad suficiente. No. Es mentira que ya estás vacunando y te das el lujo de vacunar incluso a los gorilas. No hay vacunas. Venimos de un vacuna gate. Hay cosas que no están lo suficientemente aclaradas. Hay un hilo de esperanza de que se fabrique la Sputnik en Argentina. Todavía no sabemos si está a la escala, si la fábrica... En principio, por mi información, no va a fabricar el insumo básico, que es como, digamos, líquido, que yo pensé que era lo más complicado. Me dicen que no, eso va a llegar a granel desde Rusia, que lo más complicado es el filtrado, llenado y envasado, que es lo que va a hacer Richmond. Es muy probable que finalmente lo haga. Pero más allá de eso, sí es cierto, puede ser un chiste, pero yo cito con esto. Los $9 que costaron las 30 millones de vacunas que se compraron a Rusia, según el embajador de Rusia que dijo son 30 millones, el precio es $9, lo pagamos nosotros. Esto es así. Los contribuyentes, no importa quién piense. Ahora, ¿a quién le puede causar gracia? Pero en este momento de tensión, Benito, también, tenés a los padres y madres en la calle con los colegios, hay una tensión en la justicia. Digo, hay algo de timing. Tenés que tenerlo o si no lo perdiste. ¿Me dejas subir a Osvaldo Bazán? Obvio. Arriba, Osvaldo Bazán. Adelante, Gorila Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Eso es ¿Era Bazán el que estaba en la caricatura? Yo soy más lindo, pero igual, ¿podemos ver un segundo la caricatura? Yo sé que estoy complicando un poco las cosas. Fíjate, el presidente está muy contento de ser el ayudante del presidente de una potencia extranjera. Yo tengo esta duda. Y lo dice alegremente. Digo, además de la pose que se supone que es denigrante, porque en todo caso la vacuna no se pone en la cola. Es cierto, el gorila no ha prestado el brazo, digo, como dice la campaña oficial. Está muy contento de que venga Putin a decirle qué es lo que tiene que hacer. Le limpio la colita al gorila para que Putin ponga la vacuna. Dejo las interpretaciones para ustedes. No, pero yo tengo una duda. ¿Le limpió la colita para que ponga la vacuna o ya puso la vacuna y le está limpiando la colita al gorilita? Yo no desconozco que algún televidente puede decir, che, están en el chiquitaje, están con esta caricatura. No, y yo vuelvo a esto, perdóneme, no. vuelvo a esto. Podés tener sentido del humor, pero puede haber que mucha gente que no se esté riendo con esto, en un momento en donde vos tenés que ser el presidente de toda la Argentina, y en el no de un espacio político. Es que la vacuna es de todos. Está todo el mundo prendido fuego en el estudio y todos quieren opinar. Lo que digo es, déjenme terminar el concepto porque se me va, ustedes saben que yo soy frágil con este tema de los recuerdos, y es, vos tenés que recuperar el lazo de confianza para generar conductas que a lo mejor van a ser incómodas. Vos vas a tener que anunciar probablemente, porque la segunda ola no está manejada,
más restricciones. Lamentablemente es así, porque más allá del drama de los colegios, el virus está circulando un montón y hay un problema con la ocupación de camas. Entonces vos vas a tener que dar malas noticias. Si vas a dar malas noticias, trata de abarcar a todos y no de irritar a cierto sector. Por eso yo creo que ahí borraron el retweet. Sí, pero el presidente ayer decía, no politicemos la vacunación, no politicemos la pandemia. Hoy hace esto. En el chiquitaje, ¿estamos quienes lo marcamos o está el presidente? Hacemos lugar, Adri, Sí, arriba, Adri, dale. Quiero seguir opinando, dale. Un pequeño detallito. La cuenta presidencial de Sí. Twitter es además un insumo de información internacional. Nada tiene más Claro. impacto global que lo que publican los presidentes en Twitter. Sin ir más lejos, la semana pasada Biden tomó decisiones concretas con relación a Rusia. También me parece que más allá de la broma, esto tiene un impacto internacional que se está subestimando. Recuerden que Twitter es un vehículo de comunicación institucional oficial y recuerden que Donald Trump, en el momento caliente con Norcorea, habló del Rocket Man y lo amenazó y casi desata una guerra de misiles por un tuit. Después fueron y se amigaron y hablaron de cosas y bueno, domesticó ahí al líder norcoreano. Pero todo se maneja por tweets. Y recuerden que la cuenta oficial de tweet de Casa Rosada de la anterior gestión kirchnerista Uy, ¿te acordás fue de eso? Se la robada habían robado. por quien Sí. la usaba, ¿no? Bueno, Sí. Igual es la de Alberto esta, Que se ¿no? la llevó. Está Esta bien, es la de Alberto. está bien, pero piensen, en Estados Unidos el ejemplo más cercano a este tipo de uso de Twitter es el de Donald Trump, en donde él, más allá de esa cuenta oficial que se llama POTUS, que es del presidente norteamericano, él mantuvo Real Donald Trump, que es su cuenta, en donde hacía y decía lo que quería. No es un estilo, incluso les doy un dato más. Uno suele criticar bastante a Bolsonaro, pero nunca esos exabruptos aparecen en su cuenta de Twitter, que tiene un uso muy institucional, justamente porque saben que los tweets que se publican tienen impacto global. Incluso los borrados. Sí, ¿Puedo a ver, agregar dos Nico. cosas más? Claro, señor. Sí, a ver. Primero, solamente entonces vamos a tener la Sputnik V. Pues te digo cosas que me desprenden, me hacen pensar de ese dibujito. Porque es Putin y nada más. Y después, realmente, la vacuna es de todos, la pagamos todos. No importa quién piense lo que piense. Y la vacuna es para quien piense con lo que piensa. Es por una cuestión de salud absolutamente. Mirá, Osvaldo, mirá cómo se mueve. Pero ahora voy a ir a lo que está pensando Osvaldo. Me lo vas a prender fuego, Osvaldo. Ahora voy a ir a lo que está pensando Osvaldo. No. En realidad, lo que está demostrado es que las malas aplicaciones de la vacuna se la dieron no a los gorilas, sino a los peronistas. Por ejemplo, el la que señor tenía que estar en ese presentó dibujito ayer... era Purita. No. Zanini, Zanini. que ayer presentó este escrito judicial. Pero de hecho hay un montón de tweets que después, digamos, van transformando la escena y van poniendo en esos roles rotativamente a otra gente. Lo que digo es, a ver, no literalicemos. Es un chiste y está todo bien y podría ser solo No está un chiste. todo bien. Pero, No está todo bien. espere, Usted está está prendido todo fuego. bien, usted está todo Pero No sea gorila, no es ahora. el momento. Tarde. Y no es tampoco la cuenta adecuada para que circule ese chiste. Vuelvo a lo mismo, porque la gente recién se suma a la sala. Yo decía al inicio, vos podés tuitear metafóricamente desde 3 sillones. ¿Estás tuiteando desde tu sillón de tu departamento de Puerto Madero? ¿Estás tuiteando desde el sillón del PJ? ¿O estás tuiteando desde la cuenta del sillón de Rivadavia? Es decir, me parece que ahí, en esa escala que es diferente, siempre... se le mezcla al presidente Es que desde dónde está tuiteando. El presidente es presidente siempre en esos 3 sillones, primero. Y después, y esto Adriano sabe muchísimo mejor, él retuiteó, o alguien que tenía la cuenta retuiteó. La verdad que todavía no hay una explicación oficial sobre lo que pasó. ¿Ustedes son capaces de apretarse un poquito más? Porque yo quiero que se suba al colectivo Rolo. La verdad que estoy bastante con flaco. distancia social. ¿Podemos subir a Rolo apenas medida?
No, no hay más lugar. Es bondi lleno, bondi lleno. Nico, chao, chao. Yo tuve la mejor intención. Chao, Nico. Gracias. Bueno, levantamos formalmente la persiana. Esto es solo una vuelta más. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Voy a dar una vuelta por la presentación. Adriana Amado. ¿Cómo está? Buenas noches. Tuviéramos en el casino fichas color salmón. Muy bien, está Pablo de León. ¿Cómo te va? El recientemente mudado, por eso faltó ayer. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Bueno. Está Rolo Barbano. Y está Lucía Salinas, recién sacada del horno de la peluquería. Muy bien. Bueno. Estas No, recién las peinadas. chicas siempre Después pasamos. Nunca quedará como Hay que aclarar. Nunca sale así. Bueno, Rolo, ¿qué tenemos? No nos dejan. ¿Quién llama? Aló, Lo bardeaste. aló. ¿Qué hace, Dieguito? ¿Cómo te va? Yo estoy bien. Usted le... Conmigo la rebelión no, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Conmigo la rebelión no. Bueno. ¿Ok? Vos sabés que no. Vos sabés que no. Vos sabés que sí. Alguien de su entorno decía, vos sabés que sí. Espera. Vos sabés que sí. Vos sabés, Diego, que a veces me miro al espejo y me digo, ¿qué autoridad que tenés, bigote? ¿Qué pedazo de autoridad? Vos viste que apenas muevo el dedito se cuadran todos, los jueces, la Cámpora, la Reta, el Club de París. Lo tengo todo al trote y a veces el dedito se me escapa, ¿viste? Estoy manejando el remis y bueno, se me escapa el retweet, tengo el retweet fácil. Pero eso también es producto de ese índice, ese dedo índice inquieto que usted tiene, que ya en los debates presidenciales con Macri se lo habían señalado. Usted, baje el dedo, señor, no sea tan imperativo. Y Lo que durante un aumentó tiempo con usted... vos, Macri, es el índice desocupado. Estaba bien, ese chiste estaba bien. Yo sabía que ser presidente era ser amado y respetado, pero nunca me imaginé que tanto. Gracias a todos, a todas por los retweets, por los tweets, por los fabeos. Y cuando me lance a la reelección en el 2023 voy a elegir un vice bien albertista. Está muy bien, eso estaría muy bien, Sí. eso es una buena prueba. Un Santi Cafiero, una Vilma Ibarra, un Osvaldo Bazán. Está muy ¿Cómo bien. no? Hablemoslo. A lo mejor en el segundo mandato nace lo que está trancado en el canal de parto, que es el albertismo. Y sí, te dolió, Bazán, te cura el Estado, no el mercado. Te sale el populismo, no la República. No, está bien que me elija de vicepresidente. Yo hablé de usted como usted había hablado de Cristina. Y por eso, nos perdonamos. Te Pero vacuna escuchó lo Putin, que dijo no Bazán. Biden, Espere, en no pase síntesis. tan rápido. ¿Escuchó la maldad que le dijo No, Bazán? ni una maldad, ni Sí. una maldad. Sí, te entiendo. Por eso, podés ser mi amigo. ¿Querés que seamos amigos? Pero Somos cómo no. mía. Toma una cerveza. Claro, te vacuna Putin, no Biden. Sí, sí. Presidente, muchas gracias por este ratito que Está se todo hizo. controlado, la pandemia está controlada, ¿eh? Bueno, está muy bien, sí, sí, Ya se claro. está desacelerando la inflación, de a poco cerramos la grieta, ¿eh? Está Imbéciles, estúpidos. Y se está llenando la heladera, pero no todavía de vacunas. De Ojalá carne te estoy llenando realmente la que se heladera. llenen. Ojalá se llenen. Eso ya lo deseo ya fuertemente. Bueno, gracias, presidente. Hago una costura final con el tema. Rolo, no te pudimos subir a ese bondi, No, pero vos total. querías decir algo sobre la caricatura. Yo quería plantear dos cosas. Primero, borrar un tuit es una cobardía enorme y va contra todas las normas de Twitter. En todo caso, se aclara, se emite... ¿Eso es así en Twitter? Yo no Sí. lo sé. ¿Alguna vez Y borré? Si vos es bastante cobarde. Bueno, lo hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación, que Ah, dijo sí. que era un genocidio lo que estaba ocurriendo, y después inventó una excusa que era, bueno, se equivocó alguien El tuiteando. error involuntario. Claro, pero hubo una explicación. Acá lo borraste directamente. Segundo punto, todos sabemos que Alberto maneja su propia cuenta, porque él lo ha dicho muchas veces. Y tercer punto, y la pregunta que se me abre, ¿esta persona firma los DNU que me obligan a mí a que mi hijo no vaya al colegio o a que mi bar no abra después de las 8 de la noche? Y otras cosas La más. verdad, se autoquita autoridad de una manera pasmosa, porque si vos querés imponer seriedad y decir, acá hay un riesgo, con una caricatura te fuiste al tacho y eso es lo que a mí me impacta ahí mucho. Bien, está trasladando su silla, Wow. la reina de Telenoche, que es Luciana Geuna, que nos visita hoy. Trajo la Gracias. silla de allá, de Telenoche. La traje, me vine de allá. De toda la redacción. Bueno, ¿cómo Hice estás? la comida, sí, muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien. Vos sabés que tenés acá que opinar Tengo muchas amigas acá, estoy muy contenta. necesariamente de todo. Estábamos hablando, digamos, de esto que es un chiquitaje, pero un poco, digamos, lo que problematiza es en qué escala está el presidente, si está tuiteando en su casa, en el PJ Nacional o desde el sillón de Rivadavia, con esto de vacunar a los gorilas. ¿Qué opinaron? Sí, vos. ¿En qué horario fue esto? Esto hace Estoy diciendo, esto- no, el tweet fue hace un rato ya, pero ¿qué horario fue? ¿A las 8, 7? Fue hace un rato, porque Sí. de eso depende muchísimo.
Eso ¿Dónde tiene estaba pinta de ese? sillón de Rivadavia. Eso es sillón de Pero Rivadavia. podría intentar chequearlo si querés mientras estamos al aire, pero tiene mucho horario de sillón de Rivadavia. 2 horas más o menos. Eso es va a ser así. eso. 2 horas, 2 horas y media. Quiero compartir con ustedes un documento que hoy hizo llegar el Ministerio de Educación y también de Derechos Humanos a los colegios privados de la ciudad de Buenos Aires. Cuando lo tengamos me lo muestran y básicamente lo que dice es: en clase, Insta los no es colegios ese. privados. Ojo que pero no no es eso. presencial. Ojo no es que no es esto. lo que estamos No, no, viendo. no es Bueno, esto, no es esto. importa, lo que dice, y lo vamos a corregir ahora porque nosotros también podemos corregir cosas, es: señores colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires, la que manda es la justicia federal y ustedes tienen que no dar clases presenciales, ustedes no pueden abrir. Eso están recibiendo todos los colegios privados. Entonces, yo te pregunto a vos, Lucía Salinas, ¿en qué instancia legal estamos ahora? Un colegio recibe esto. ¿Dónde está parado? Bueno, la verdad es que quien determina la autoridad sobre esos colegios ya ha emitido su voz. Y la ciudad ya ha decidido abrir las escuelas pese a este entrecruzamiento judicial, podríamos decir, que se produjo en torno a la apertura de las escuelas, en contra de lo que había dicho Alberto Fernández, que era la suspensión de las clases presenciales por 15 días. Repasando rápidamente, hubo una decisión el domingo, la justicia porteña dijo las escuelas tienen que abrirse, hubo después un fallo ayer a última hora del juez federal en lo contencioso administrativo por un reclamo de Zanini y dijo no, las escuelas tienen que cerrarse, la ciudad decidió abrir y ahora surge esta intimación. Bien, entonces yo lo Y que en el medio hay una enorme confusión, porque en el medio están los padres, los alumnos, los docentes. Bien, ¿qué creen que hace un director o directora de colegio privado? Le llega la cartita. Lu, ¿qué pensás que hay que hacer? ¿Cuál es la perspectiva sobre esto? Porque mañana también papás y mamás nos están mirando y dicen, che, pero mañana lo mando y la mando o no. Bueno, en principio toda esta situación tiene mucho de autonomía de decisión, ¿no? En realidad, una cosa que a mí me gusta aclarar siempre, porque a veces no quedó tan claro cuando empezaron las clases, es obligatoria la escolaridad, la presencialidad, digo, olvidémonos del decreto. Cuando el año empezó, no es que vos decís, no, a mí me da miedo el COVID, lo dejo en mi casa, es obligatoria. Vos tenés la obligación para mantener a tu hijo en la escuela de mandarlo como siempre. Y después, si sos familiar de riesgo, ahí sí empiezan las excepciones. Pero en principio, mientras la ciudad de Buenos Aires considera, como dijo Lu, que ellos el fallo que tienen que acatar, es todo un lío esto, ¿eh? El fallo que tienen que acatar es el de la ciudad y no el de federal. En ese caso es obligatorio que los chicos vayan a la escuela, con lo cual acá se convierte en otro problema, que es ¿a quién le hago caso si soy colegio privado de la ciudad? Esto Rolo, ahí ya es madre, padre, yo mandaba escuela pública, entonces es otro universo de conflicto. En los privados yo entiendo que van a seguir haciendo caso Ya a la respondió el ciudad. gobierno, digamos varias cosas. El gobierno porteño ya desconoció este pedido que hizo el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene una primera novedad, que es Trota, está vivo, está bien, hay que llevar tranquilidad a todos los que estábamos buscándolo desde la semana pasada. Apareció, dice esto, y el gobierno porteño le dice, discúlpeme, usted no tiene autoridad, Ministerio de Educación de la Nación, sobre los colegios privados de la ciudad. Tiene autoridad el Ministerio de Educación porteño. Y ahí sí tiene plena razón el gobierno porteño Claro. por esto, porque la educación, la administración de la educación en un distrito es materia de ese distrito. Puede haber una cuestión macro que tenga que ver con alguna situación que realmente sea federal, pero cómo se dictan las clases en un distrito, y esto lo dice la Constitución Sí, de la exacto. ciudad, es potestad de la Ciudad de Buenos Aires. Acá esto Me es una- dejan es agregar, una chicana que va más allá de lo el judicial, tuit Diego. de Alberto de hace algunos días decía, yo no me meto con el tema educativo, Claro. esto es sanitario. Pero esto esto es sí es meterse con sanitario. lo educativo. Esto es meterse con lo educativo. Pero Pero la- por una cuestión sanitaria, dijo Alberto No, Fernández. pero esto es una disposición del Ministerio de Educación de la Nación donde no se está ejerciendo algo sanitario. Es el ministro de Educación le dice a la ciudad, usted no puede abrir mañana Porque hay un sus fallo puertas. judicial. Veamos Por el lo fallo que judicial dice. que la ciudad ya desconoció. A ver, vamos a ver qué dice el documento, una partecita, que alguien lea, que alguien Nación tenga mejor instó a suerte. los de la- colegios de gestión privada a cumplir el DNU 241/21 según lo dispuso la Justicia Federal. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitieron en el día de hoy una carta a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada
a los fines de hacerles saber la plena vigencia del DNU 241-2021. De este modo, se buscó atender la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimiento de los establecimientos educativos de gestión privada impulsados por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, como siempre es aburrido leer y es más fácil y más divertido opinar, incluso sin leer. Sin leer, informarse. No, lo que hace es llama a una reunión mañana al gremio, porque hay un gremio acá también que es el SADOP, y después hace una reunión también con las cámaras de enseñanza privada, que son varias, con lo cual lo que hace es llamarlos a una reunión el Ministerio de Educación. Fíjate pero que no hay una medida concreta ahora. Lo que sí hay una medida del Ministerio de Educación es decir, ustedes tienen que cumplir lo que nosotros decimos, y vos, hablando con la gente del Ministerio de Educación, dice nosotros tenemos aceitada la relación con los colegios privados, con lo cual no va a haber ningún inconveniente, y esto es importante decirlo a la gente, con el dictado de clases de esta semana. En realidad lo que hay es un apriete, porque ahí nombran de la preocupación de las familias, cuando quedó claro, con la presencia que hubo hoy y ayer en los colegios y en los colegios privados, es que las familias, su gran mayoría, quieren que haya las clases. Están llamando a los sindicatos que no quieren que haya clases y no están llamando al nuevo actor social, que son los padres, que sí quieren que haya clases. Luciana, Quiero que haya clases en lo personal, te lo voy hablo a como contestar periodista. en este programa podés salir por donde vos quieras. Mi postura, esta es mi opinión personal en relación al tema de las clases, es yo siento, en base un poco a los datos que los dio el propio Ministro de Educación de la Nación, que la escolaridad nos da un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que los chicos vieron el año pasado, con el derecho a la educación, con que no puede pasar que sigan sin ir a la escuela, salvo que los índices te digan que es imprescindible cerrarlo todo. Eso no pasó. Y como eso no pasó, se puso en juego algo muy sensible y que no era necesario. Y ahora realmente los chicos de Ciudad de Buenos Aires están yendo a la escuela. Digo, también yo valoro mucho la escuela pública, que a veces, la velocidad con que en el medio también se cruzan paros y los maestros van igual, digo, cómo ponen la máquina en funcionamiento, pase lo que pase. A mí me genera una admiración profundísima lo que está pasando, porque todo el mundo quiere que esto funcione. Pero en tu colegio, ahí voy con Adri, en el colegio al donde vos mandás tus hijos, Sí. Abrieron efectivamente y los maestros se fueron. adaptaron. Yo te digo, vi algo que no vi nunca desde que soy madre, que es el domingo, o sea, cuando se hizo remoto, en 24 horas organizaron el remoto. Lo organizaron, los chicos vinieron a casa, tienen los libros, o sea, hicieron todo, ya sabían lo que iba a pasar. El domingo a la noche, con lo que eso implicaba volver a la presencialidad cuando habías organizado todo, a las 11:30 de la noche dijeron, se abren las escuelas, mañana vamos, fueron los maestros. De hecho, muchos padres no los mandaron, yo no los mandé, de hecho, por la confusión, era como, por Dios, frenemos, y después fueron. En el medio hay paros, y muchos docentes hacen paro por el enojo del manoseo. Pero están son la muy- minoría, Lu. Digamos, No, pero pará. quiero marcar esto. La presencia fue muy alta. No, pero son porque hay distintos reclamos. Realmente, si vos lo ves, los maestros están yendo a la escuela. Por eso, Sí, sí. eso No, lo no, quiero no marcar, está porque teniendo en el colegio de mi hijo, pregnancia el el paro. viernes, cuando dijeron que era el último día antes del cierre, lo que se creía que iba a ser cierre, el domingo cambió todo, pero los maestros lloraban. Maestros lloraron delante mío, despedían a los chicos llorando. Hay muchísimo de eso y son la gran mayoría en la ciudad. Los que están haciendo paro, intentando hacer paro, son la minoría en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora Esta es la déjenme, realidad, y por voy eso a poner el la estabilidad. sombrero diferente, que es, yo soy un director de un colegio donde yo no estoy de acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires. Históricamente, por creencias, me siento lejos de Horacio Rodríguez Larreta y yo no abro. ¿Puedo hacer eso? Puedo decir, yo me voy a comprometer con el fallo federal. Pero yo digo, puedo elegir, y a mí me parece que el tema sanitario es el tema No puede sanitario. elegir. No abro. ¿Puedo hacerlo? La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, ya habló después de este apriete, como bien dice Osvaldo, y dijo, no tiene jurisdicción, no se puede aplicar un fallo que desconoce la ciudad de Buenos Aires, con lo cual esto no afecta al dictado de clases. Eso dice la ministra de Educación de la ciudad, con lo cual vos como colegio no podés elegir qué ministro de Educación te gusta más a nivel discursivo. Vos tenés que acatar lo que dice el ministro de tu jurisdicción. Esto hay que dejarlo claro porque la postura del gobierno porteño con el fallo de la justicia federal es muy clara, es un fallo que no se reconoce. No lo están reconociendo y lo único que vos reconocen hablás, es la pero Corte Suprema. La verdad es que, hipotéticamente, digamos, la evidencia no mata la creencia. Si vos sos un director o directora que crees que esto está mal,
a lo mejor cerrás igual. Bueno, ¿qué pasa? ¿Me castigan? Pero la pregunta es, ¿necesitábamos en este momento, con todas las incertidumbres que nos rodean, que tengamos que tener esta discusión? Digo, ¿cuánto están aportando cada uno de los actores, más allá de la validez de los reclamos? Las cámaras, los de sindicatos, los maestros, los ministerios de las distintas jurisdicciones. Pareciera que no ellos mismos desconocen la gravedad de la situación y dicen, bueno, sí, total, te mando una carta, no pasa nada. Digo, acá en el medio hay un montón de gente con muchos problemas y con mucha incertidumbre. Luciana. Para mí en esto lo más sensible y lo más riesgoso de todos es que estamos en un barco que es extremadamente peligroso para todos, no el barco de la escuela, el barco de la pandemia. Y que entonces vos tenés una cantidad de capitanes, ¿no? Y que es muy importante, es muy difícil, pero tienen que ser muy sensibles y muy rigurosos con que esa legitimidad, si querés, no se pierda. Cuando se empezó a jugar con esto, y creo que más allá de la posición que uno pueda tener a favor o en contra, medio que la clase política y la justicia está jugando con ese fuego en un momento donde no podés jugar. Exacto. Porque si la gente deja de creer o de aceptar las medidas que le están diciendo en nación, en ciudad o un juez, te quedás Bueno, sin, Lu, si sin tuiteas, nadie perdón, si que comanda tuiteas ese a barco. Putin con un gorila y poniéndole una inyección y pasándole, me parece que locura, la Roland. credibilidad y Es la una locura. autoridad, Claro, pero eso que fíjate- estamos viendo en pantalla, Sí, y pero te estás fíjate desmereciendo que, vos mismo. fíjate que el hecho de que los padres hayan llevado a sus chicos a la escuela, que las escuelas hayan estado abiertas en Buenos Aires y que los chicos los padres llevaran a los chicos, demuestra que mucha gente creyó los datos. A los datos, más allá, yo no le echaría la culpa a la clase política porque yo creo que hay un jugador en este momento que está diciendo, estos son los datos, con estos datos podemos tener la escuela abierta. De otro lado le dicen, tenés que cerrarlo. No, el La jugador gente ha también creído... de Nación, Osvaldo. Claro. O sea, Nación también te decía lo mismo. Yo creo que la decisión del presidente No, pero- de hacerlo tan intempestivo jugó con fuego. Digo, Pero, más allá de digo, cerrar pero la escuela, jugó con un la fuego que es gente muy creyó- importante, que La es gente el de creyó que los crean... datos, ¿eh? La gente creyó los datos que le No, dio... no, pero- Me están diciendo Estoy lo mismo. diciendo lo mismo, Osvaldo, claro. justificar mi Estoy sueldo. diciendo lo mismo, Están sí, diciendo claro, casi lo sí, mismo. lo mismo. Pero digan, no le gusta. es por un eso. canon. Está bien. Pero lo que mismo. seguimos eludiendo acá es, ¿por qué la escuela es lo primero que tiene que cerrar para el gobierno argentino? Y no, por ejemplo, por decir cualquier cosa, la actividad textil o la actividad gastronómica en general. ¿Por qué el debate tiene que ser si cierran las Insisto en el escuelas? detalle que no es menor. ¿Por qué las escuelas de esta jurisdicción Inventada. AMBA? Sí. Bien, Porque no son permítame. todas las escuelas del país. Pero Pablo de León dijo otra cosa, que va al contrario de todo lo que ustedes, señores y señores, están Por eso, diciendo, porque que es León. que hay No es muy León. buen vínculo entre el Ministerio de Educación y lo que agrupa a los colegios privados. Y que los colegios privados van a hacer caso a esta carta. No. Yo te dije Interpreté que hay- mal. creo que sí. Pienso de que sí. No, yo dije que hay dos reuniones. Una es con SADOP, que es el gremio, y otra con las cámaras. Esto es lo que hace la carta que vos mostraste. Los insta a comunicar. Yo dije que hay buen vínculo entre el Ministerio de Educación porteño con los colegios privados, con lo cual tenían aceitado. Hoy estuvo la ministra Acuña aquí en el Central y no había ningún problema en que la clase mañana se va a dictar ¿Cuán normalmente. vinculante es esta carta? Vamos a usar el verbo que nos parezca, viste, como probemos el verbo que encaja. Esto es insta a los colegios, sugiere a los colegios, obliga a los colegios o aprieta a los colegios. Diego, ¿Qué es verbo que- usamos? Es que este es el punto central de la Claro. discusión. Y tiene que ver con lo que la ciudad reclama ante la Corte Suprema de Justicia. Y ahora en esto hago un paréntesis. La que tiene la obligación de ordenar todo este escenario es la Corte Suprema de Justicia, porque es la máxima autoridad en materia jurídica. Entonces es la que tiene que decir si finalmente el Estado Nacional tiene razón en cerrar temporalmente durante 15 días las escuelas o si es la ciudad que lo que reclama ante el máximo tribunal es su autonomía como provincia para regir sobre la política educativa. Por eso digo que es un poco el mismo sentido. Lo que suena en algún punto contradictorio es que todos entendemos que esto es de suma urgencia. Los jueces de distintas instancias han hablado de la urgencia de este tema porque estamos hablando de 600.000 alumnos en todos los niveles de la capital federal.
que están en medio de esta incertidumbre, a veces, según el día, según el fallo, según el planteo que se esté respondiendo, y la Corte le da un plazo de 5 días hábiles a Carlos Sanín, el procurador del Tesoro, para que le diga cuáles fueron los argumentos del gobierno para decidir en ese DNU cerrar las escuelas durante 15 días. Ese plazo vence la semana que viene. Lu, A ver. te interrumpo con una pregunta. Esto, yo lo estuve averiguando, pero vos estás como minuto a minuto. Yo entiendo que ese es el plazo legal Exacto. que tiene que tener. No podía decirle, no, mira, porque hoy me levanté, es en 24 horas. ¿Eso es así o la Corte está...? El plazo es Entiendo. ordenatorio, son 5 días. 5 días hábiles. El procurador del Tesoro podría haber respondido ayer, podría haber respondido hoy, que Claro. todavía no lo hizo. Ayer respondió otra cosa. Ayer, a diferencia, el Estado está diciendo, bueno, hay que ir a discutir a la Corte si hay que abrir o cerrar las escuelas. Porque en ese sentido, en algún punto, está reconociendo la autonomía de la ciudad, porque la Corte dice, yo soy competente para resolver esto. Pero en el escrito que ayer presentó Sanín sobre otra discusión que tiene con el gobierno de la ciudad, que es sobre la quita de los fondos de la coparticipación, dijo, no, la ciudad de Buenos Aires no es autónoma, no es una provincia, entonces es el mismo Estado, con dos situaciones puntuales, con dos criterios diferentes. Yo me imagino, y acá Lu, son dos Lu. Las Lu, corríjanme, digo, yo veo una corte haciendo la salomónica, la que le gusta a Lorenzetti, que es decir, el DNU, el gobierno puede dictar DNU estableciendo criterios sanitarios, con lo cual dándole validez y entidad a todos los DNU que han ido sucediendo durante la pandemia. Ahora, los temas educativos los define cada jurisdicción, con lo cual le va a decir al gobierno, vos podés seguir dictando todos los DNU que quieras, pero en el tema de la educación y de los colegios, en este caso la ciudad estuvo en lo cierto. ¿Eso te parece o es información? No, esa es información, no Es es, información, solo no, interpretación. claro. Pero yo sumo esto que tiene mucho que ver con las salomónicas de la Corte, que es que lo que hace, porque son temas políticos que están cayendo en la justicia, que le dice, y pónganse de acuerdo en un criterio, seguramente escriban algo de eso, como entre ustedes, como es una pandemia, un criterio que te permita decir cuándo la educación entra en O situación. sea, se odian y no lo voy a reparar yo, dice Pero la Corte. aparte- Pero, pónganse de acuerdo en 2 relojes o 3 relojes que nos Claro. marquen si es verde, amarillo Pero- o Exacto. rojo. Hace- terapia de a- pareja. Además, ¿qué es esto? Terapia de pareja, El es gobierno, verdad. el gobierno nacional se ve venir que la decisión de la Corte va a ser como la marca Pablo de León, que va a ser salomónica y la va a hacer perder la disputa sobre la educación. ¿Por qué te lo digo? Porque si no, no hubieran ido a buscar este fallo en la Justicia Federal Contenciosa Administrativa, que ellos sabían que iba a morir en la Corte. Porque de hecho el juez Furnari ayer, Claro. cuando dice, no, hay que volver a cerrar las escuelas, él remite a la Corte el expediente, con lo cual él sabe que eso no tiene validez, y el gobierno nacional sabía que iba a meter una chicana más. Y segundo dato que les doy, si el gobierno nacional estuviera confiado en que el fallo de la Corte sería favorable, hubiera hecho 2 cosas. Apurarse con la presentación de argumentos, cosa que no hizo. No está trabajando en Bueno, datos Perdón, epidemiológicos. ya lo podría haber hecho. Lo Sí. podría haber hecho ayer, lo podría haber hecho antes. Porque- No lo hizo. Y segundo dato, y con esto te dejo, Lu. No hubiera hecho lo que hizo hoy el Ministerio de Educación, que es este apriete a las escuelas privadas, si supiera que mañana a la mañana la Corte falla a su favor. Está metiendo más chicana y más barro porque sabe que la decisión de fondo probablemente sea en contra, Lu. Si se tienen en cuenta los plazos que la Corte le dio al Estado Nacional, puntualmente a Carlos Zanini como procurador del Tesoro, son 5 días hábiles que vencerían lunes, martes de la semana que el viene. lunes, creo que ¿Cuándo vence los plazos de los 15 días El que viernes estableció siguiente. el 30 de abril, ¿no? El viernes. Bien. Con lo cual los plazos ya suenan un poco ilógicos como mínimo. Claro. Ahora, si se firmó el DNU hace más de una semana, o hace una semana va a ser el jueves, si no me equivoco, se supone que los fundamentos, el Estado Nacional ya los tiene, Por supuesto. porque en base a esos fundamentos se firmó el DNU. Bueno, es algo que por ahora el gobierno no ha remitido a la Corte. Pero Lucía, en esos fundamentos de ese decreto 241 menciona todos los informes del Consejo Federal de Educación que dicen los argumentos que todos estamos sosteniendo. O sea, acá en el fondo no están que faltan esos argumentos. Los argumentos le dan la razón a la decisión de la ciudad de Buenos Aires. Ese es el conflicto. Con lo cual acá A atrás... ver, Luciana. No, pues a mí también con esto me gusta, porque si no lo miramos solo de una manera. La intervención en esto, me va a odiar Rolo ahora con lo que voy a decir, la intervención en esto de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, como la forma técnica, Lu también puede opinar de esto, que encontraron para meterse con un decreto,
es discutible también. O sea, digámoslo, digamos, esta intervención Quiero de que los... enfoquen nada más las caras de Rolo todos. Barbano y de Lucía y anda quiero más decir fuerte. algo más. Más fuerte, dale. Quiero Dale. decir algo más. Voy a usar a Molestalos más, dale. Voy a usar a Gil Domínguez para no usarme a mí misma. Gil Domínguez para mí tuvo una sensatez profunda, que es lo que le faltó a Alberto Fernández cuando se te anunció, que fue decir, esa intervención de la justicia de la ciudad sobre un decreto y con la voltereta técnica que le encontraron, me parece que es muy incorrecta. Ahora, después le preguntaron, ¿usted cree que había que vulnerar el derecho a la educación cerrándolo? Y dijo, no. Dijo, esta discusión, O sea, en todo caso, a la Corte, pero esta intervención de la justicia de la ciudad es reñida, si se quiere, con la teoría. Lo que O dice- sea, lo que dice es, el qué es correcto, pero el cómo es incorrecto. No debió haberse tramitado así. Pero hay que hacer un punto acá. El gobierno de la ciudad, cuando fue a discutir el DNU de Alberto Fernández, no fue a la justicia de la ciudad. No, fue a la Corte. Fue a la Fue a la Corte. Corte. Sí, sí, sí. ¿Qué La pasa ciudad acá? fue a la Corte. ¿Qué pasa acá? Que el gobierno de la ciudad quería que las escuelas siguieran abiertas mientras la Corte se abocaba a este tema. Pero ellos fueron al lugar a donde había que ir, que era la Corte. El fallo de la Cámara Contenciosa de la ciudad se puede discutir, por supuesto, porque es un fallo de un tribunal local contra una decisión de un gobierno federal. Pero también hay que discutir, Luciana, y esto te va a molestar quizás lo que te diga, el fallo del juez federal que dijo que las escuelas Sí, tienen que volver a cerrarse. Furnari, ¿Por qué? sí, obvio. Porque él ya en su mismo fallo, es un fallo No debería haber autocontradictorio. opinado, tenía que ir a la Corte. Él tendría que haber Obvio, dicho, no, disculpen, yo no soy sin competente. duda. Y está Tiene que ir a la recon- Corte. Lo que pasa es que, claro, quería darle al gobierno una carta en esta pelea para que pudiera decir, ven que también hay jueces que están diciendo que las escuelas tienen También que estar cerradas. en ese Bazán- fallo Bazán de necesita Furnari, un lugar en Sí. el mundo. Está queriendo hablar, ¿eh? en el fallo de Furnari hay otro punto, y es que él reconoce la autonomía de la Claro. ciudad Claro. porque está remitiendo toda la discusión a la Corte. Exactamente. Pero asimismo le está dando la razón al Estado Nacional cuando decide que las escuelas en el AMBA se cierren durante 15 días. Y lo que hay que recordar que al Fuero Contencioso Administrativo porteño fueron padres, docentes, también algunos en representación de alumnos, para llevar su reclamo, porque finalmente en ese fuero se dirimen las cuestiones contra el Estado Gobierno de la porteño en este ciudad. caso, Contra el porque ese Ministerio amparo de es Educación, claro. contra Contra el la gobierno. ciudad, Sí, sí, sí. reclamándole a la ciudad que garantice las clases. ¿Discutible la maniobra? Sí, posiblemente. Lo cierto es que el reclamo central del gobierno en la ciudad está en la Corte. La Corte tiene que ser ordenadora en esta situación. Pongamos por un segundo la idea en nuestras cabezas de lo que efectivamente se quiere es combatir la peste, cosa que ya es bastante discutible porque no parece que ese sea el objetivo principal. Ahora, si es así, la nocturnidad se cerró una semana antes de la escolaridad, ¿verdad? Unos cuantos días antes. Estoy por pelear, mira, antes de que termine. Dale, dale. ¿Cómo sabemos ahora si los resultados que tengamos, porque lo que vamos a estudiar es lo que pasó hace 14 días, como todos sabemos, la enfermedad se ve 14 días para atrás. Lo que sabemos ahora, ¿es por la nocturnidad o es por las escuelas? Lo podés saber perfectamente. ¿Cómo? Por la cantidad, digo, vos tenés identificado quién se contagia, dónde se contagió. Ujú. Se supone que se hace un rastreo. Es justamente lo que está faltando. Claro, Digo, a eso y iba. no olvidemos un pequeño detalle, pero esta discusión, este famoso AMBA, es 1 de cada 4 argentinos. O sea, no es, por más que sea un distrito que parece pequeño, Obvio. es más del 25% de la población que hoy tiene una decisión contraria al resto de las jurisdicciones, Sí. algunas de las cuales tienen índices más alarmantes, si quieren, que las de Vamos de a ir esta aterrizando situación. este tema. Contestale, date el gusto. Si ya que te invitamos, No. date el gusto, contestale a Osvaldo No, a mí me Bazán. asusta mucho cuando empezamos, cuando Osvaldo dijo que ya no creo que haya sido una medida buscando pelear en la pandemia. Yo creo que fue un error grosero del presidente de la Nación que se basó, creo que más que nada, en una especie de sobregiro de individual, porque nadie se lo recomendó. Y que creo que después se mete mucho la política. ¿Nadie se lo muchísimo. recomendó? Bueno, sí, nadie de su entorno. Tenés razón, Axel Kicillof se lo recomendó. Pero digo, me parece una lectura muy parcial creer que solo lo hizo porque se lo pidió Axel Kicillof y que no le importa la pandemia. Digo, me parece que cualquier dirigente argentino que tiene que ver con la administración de la pandemia en este momento duerme mal. No, yo no dije que no le importara la pandemia. Digo,
esa decisión que habían tomado, digo, cuando vos tenés un ministro de salud y un ministro de educación que te dicen una cosa, vos estás de acuerdo con eso que te están diciendo los ministros, y de un momento para otro, con un costo político enorme, decís otra cosa, la verdad, no da la impresión de que tu principal enemigo sea la peste. No, a lo mejor puede ser lo contrario. Se asustó mucho, digamos, Yo como creo aquella que frase tiene de más que ver con Reutemann, eso. vi Sí, algo que no vi me algo- gustó. sí. El problema es Bueno, que no sabemos qué fue eso que no le gustó, salvo estos datos, pero Los muy datos- precisos, porque cuando él salió a explicar, y esto fue muy, muy fuerte, habló de las mamás y papás en la puerta del colegio y de los barbijos que se cruzaban entre alumnos. Y eso fue tan insuficiente como argumento, que generó una reacción en padres y madres. Si hubiera explicado con algo contundente, otro gallo hubiera cantado, me parece. Si efectivamente estuviera tan interesado y ve que están tan equivocados su ministro de Salud y su ministro de Educación, los cambia. Diego, de todas No, formas... no, No, pero el no, tema- podés no, empezar no. a cambiar figuras. En la mitad del río es Bueno, difícil tenés cambiar tenés seguir ministerio, cambiando tenés caballos. Ministerio de Educación y un consejo con todos los ministerios de educación del país y los desconocés. Pero no Quiere- fue así. quiere- No fue así. A El ver. tema es así. La línea del gobierno es la que dijeron Bisotti a la mañana Y Trota a las 5 de la Trota tarde. a la tarde y el que lo tuiteó. Alberto es el que cambia en la tarde del miércoles de la semana pasada a partir de charlas con Axel Kicillof muy intensas. Axel Kicillof diciendo, se viene un tsunami, se nota mucho, se viene un tsunami. Y un Axel Kicillof que tiene un juego directo con Cristina como no tiene nadie. Axel es una persona que habla mucho con Cristina, pero es una persona a la que Cristina escucha mucho, que es una de las cosas que Cristina no suele hacer tanto. Bien, mientras y ahí, tanto, sí, Cristina, y perdón, ahí- y Cristina también interactúa. Todo lo que no está hablando públicamente sucede por abajo y Cristina está activa, muy activa, y Dijimos con lo Alberto mismo, también. No, Me permiten, seguro. quiero hablar de un alumno que no sabe si tiene que ir presencial o virtual desde su No, sí casa. sabe. El alumno Amado Vudú. Upa. ¿Va presencial Ay, se me Amado y me vuelve asustó. presencial al penal o desde su casa hace Zoom y ya se queda en domiciliaria? El alumno Amado Vudú, por ahora, y por ahora me parece que va a ser muy prolongado, va a continuar en su casa. Lo que resolvió hoy el juez de ejecución penal es revocarle el arresto domiciliario. El juez Ricardo Basílico fue bastante duro en su fallo respecto a aquellos argumentos que lo llevaron al arresto domiciliario, que fue la salud psicofísica de sus niños. Y que su esposa tenía su familia muy lejos, en No había quien México, y que no había quien cuide. asiste y contenga a los Hoy chicos. ese juez dijo, Amado Vudú y su esposa tienen ingresos suficientes para garantizar el cuidado de sus hijos y Amado Vudú además percibe una pensión vitalicia como ex vicepresidente de la Nación, con lo cual dinero le falta, no es argumento válido. Él dijo, yo decido revocar este arresto domiciliario, pero para que se ejecute lo tiene que confirmar la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal. ¿Y qué, Pero qué quiere te decir? voy a- ¿Me explican qué quiere decir que tenga que confirmar que casación tiene en que 100 haber años un o tribunal mañana? superior que diga, sí, doctor, usted tiene razón, Vudú tiene que volver a la cárcel. Pero lo que sucede es que los tiempos juegan a favor de Vudú, porque en 20 días... Miro el reloj porque no sé la fecha, ya Y ni vos en la que tenés estamos. la hora En Vudú. 20, la hora Vudú, en 20 días, 30 como máximo, Amado Vudú va a ingresar en los plazos legales que se conocen como el cumplimiento de los 2/3 de su condena. ¿Qué significa eso? Que accede a la libertad condicional. ¿Qué decían hoy varios jueces en Comodoro Pi? Nadie va a mandar a la cárcel a alguien por un mes para que después tengan que firmarle su salida porque tiene el beneficio de la libertad condicional. ¿Por qué sucede esta situación? Porque entre los ingresos y egresos de Amado Vudú a la cárcel y desde 2018 que se dictó su condena en el caso Chicone, él estuvo entrando y saliendo, cumpliendo arrestos domiciliarios, escarcelaciones. Finalmente el año pasado consiguió este arresto domiciliario en el marco de la pandemia y los plazos le siguen corriendo. Sigue Entonces preso. se confirma la condena por parte de la Corte y Vudú, por más que estaba en su casa, el cómputo continuaba. Como siempre dice Rolo, el reloj del El taxi, reloj del taxi sigue no se corriendo, cae en la detuvo. ficha. Con lo cual dijeron, a esta fecha tiene más de 2 años y 8 meses cumplidos. O sea, pero Recordemos que fue tan buen alumno que le redujeron 10 meses el cumplimiento de esa sentencia por corrupción que confirmó la Corte Suprema de Justicia, con lo cual mayo-junio ya va a tener 2/3 de O sea, su la condena cuestión de cumplida. fondo no es si ahora le daban la domiciliar, si la Claro. confirmaban o no, sino que igual en un mes ya salía porque era 2/3 de la condena. ¿Qué pensás, Lu? Lo de Vudú es
insoportable en términos éticos. Toda, digamos, más allá de esto, que se cumplió la condena, está bien, digamos, que se cumpla lo que tiene que cumplir. Pero todos los fallos estos que tuvieron que ver con la crianza de los hijos y la manutención de los hijos son casi inmorales, ¿no? Porque todo lo que toda la todos los población detenidos carcelaria tienen- debe Claro. querer estar con sus hijos y debe tener mucha menos recursos que Amado Vudú. Después, nada, si le toca salir, cumple la pena, tiene una sentencia. En eso genial. Vudú es un caso que a veces a mí me gusta darlo por el contrario, que es, bueno, mirá, fue bastante rápido el proceso, mostrémoslo, pero siempre la justicia argentina, viste, tiene una vuelta. Pero que te aparte, termina un caso decepcionando. en el que intervinieron al menos 17 jueces de distintas instancias. Sí, también contamos a los ministros de la Corte que por unanimidad dijeron que efectivamente era responsable de los delitos de corrupción que se le habían atribuido en el caso Chicone. Más de 4 fiscales, estamos hablando prácticamente de 21 funcionarios judiciales que fueron todos hacia el mismo lado. Sin embargo, Vudú posiblemente termine de cumplir su condena, que concluye en junio de 2024, en su casa. Nunca cumplió. ¿Cuántos años estuvo preso en una prisión? No pasó más de 2. Es un caso de estudio para la jurisprudencia Diciembre argentina. de 2018 regresa a prisión y en abril del 2020 le dan el arresto domiciliario porque sus niños eran muy Ese es su pequeños. tiempo. No, y es esa parábola la que es como muy destructiva, ¿no? Porque realmente era un caso donde finalmente todo lo que siempre se reclama había sucedido, que haya una investigación más o menos rápida, un juicio más rápido. o menos rápido, en este caso correspondía a una condena rápida y las revisiones rápido Sí. también, Lu. Digamos, todo lo que vino después y sin embargo el final de la película es que él casi preso, digamos, del tiempo que pasó en relación a la condena es muy bajo. Pero aparte Luciana, con dos... me permiten, Sí. tengo que cerrar el boliche del bloque. Luciana, muchas gracias por No, haber por venido. favor, un La placer. vemos, por supuesto, en Telenoche y en verdad, consecuencia aquí en TN. Gracias. A ustedes. Y Gracias. ahora sí, vamos a un corte, dale. Bueno, muy bien. ¿Qué les decimos siempre? Que el cementerio político tiene puerta giratoria. Vos decís, este tipo está muerto políticamente. Y un día se mueve la tierra, como en el video thriller de Michael Jackson, Grupo de Riesgo, y aparece alguien de abajo de la tierra, se saca la tierrita de las sombreras y dice, acá estoy, nunca me fui, resucité. Miren de quién hablo. Ahí está, resucitado, con el saco limpio, tuvo la virtud de pasar por la tintorería, se saca la tierra y está vivo. Apareció vivo Trota, Pablo de León. El tema es así. Tuvo su foto después de bastante ruido de que había presentado la renuncia y vino con una cuestión mágica, que es la propuesta que va a llevar el gobierno adelante y que yo te digo que va a ser la que seguramente va a ser la salida de esta fecha que va hasta el 30 de abril y que sería la nueva etapa a partir del 3 de mayo, obviamente mirando los números. Se va a llamar así. ¿Vieron el glosario de la pandemia? Frases que fuimos adoptando. Graben esta frase que es lo que vamos a escuchar mucho tiempo. Y es... Presencialidad administrada. ¿Qué es esto? Esto no es más ni menos que lo que se habló en el Consejo Federal de Educación, que son distintos escenarios. Hay un escenario con los secundarios en su casa y no yendo. Una con los últimos años sí, los primeros del medio no. Toda esa cuestión, son distintos escenarios que cada ministro fue haciendo. Ese no era Y el ahora- primer paso, Pablito, antes del obviamente- decreto. Antes Pero de por eso cerrar te digo que Pero se- estaban es lo que pensando se el habló nombre. el miércoles pasado. Es lo que se habló el miércoles pasado con los ministros de Educación de todo el país. Lo que interrumpió Hoy- Cristina con su llamado. Exactamente. Entonces hoy lo puso en una carpetita Trota, se llevó la foto y la carpetita autorizada. ¿Cómo podría ser en lo concreto una presencialidad administrada? Porque es lo que va a Bueno, venir. que siguen los niveles iniciales, o sea, lo que estamos hablando del jardín y la primaria, seguirían yendo. Los secundarios no, los terciarios ya quedaron afuera. Después de eso, en un caso de que sigan subiendo, bueno, empezás a bajar y algunos grados de la primaria sí y otros no, como una cuestión paulatina. Y después cada
cada distrito podría decir, bueno, una semana sí, presencial, una No, semana los virtual. chicos vayan un día o sí, sea, un día no, eso. menos horas por día. Exacto. Si hay doble turno, que vayan jornada simple. Eso va por ahí. Pero ese Esto era es el después plan. del 30, Ese era el plan antes. O sea, ese era primero La hacer instancia eso, previa. Y si no funciona, cerrás todo. Acá arrancaron al revés. ¿Puedo hacer Este un es el detallito tema. de comunicación antes que nos vayamos a esta Pero discusión? claro, la profesora, por favor. No sé si notaron que en la foto con Trota la ventana está cerrada. A ver. La foto con Rodríguez Larreta estaba abierta. Es decir, ahí está, se nota que está dentro de la burbuja. O sea, no solamente es una foto, sino que hay una foto de mayor contacto. Mira, yo por la información que tengo, ¿Cómo debería Trota, ser? Porque la idea de sacar fotos con atrás las ventanas abiertas es mostrar estos que cumplen estos consejos que ellos mismos están publicando Trota, en la te campaña. aseguro que no está en la burbuja del presidente, de ninguna manera. Abran En la esa ventana, burbuja- abran la ventana. Bueno, entonces, vamos a retomar esta cuestión. Esto va a ocurrir del 30 en adelante, es decir, cuando se venzan estos 15 días. Que quiero decir además que algún funcionario, que ustedes me recordarán quién es, dijo, quédense tranquilos, de verdad, estos son 15 días, después vamos a esta modalidad. Es decir, están saliendo a vender futuros en este sentido, están diciendo, che, créannos, por favor, después del 30 vamos a lo administrado. Con fallo de la Corte, que ya debería suceder, sería la salida al gobierno. Pero igualmente, digo, seamos prudentes por el tema de los contagios. Hoy supuestamente hay acuerdo en las distintas las fundamentales administraciones del país de que estamos en una meseta alta, 25.000 y pico, meseta alta. Pero fíjate que la ciudad de hoy o ayer, bajó los casos, con lo cual hay una esperanza en que esto se quede acá y empiece a bajar. Si Tenés esto que pasa, levantar las manos, hacer si lo mismo. esto pasa, Ahí está. si estamos en 25.000 y empieza a bajar lentamente, vamos a eso. Aún Sí, con los sí. colegios abiertos Sí, en la eso, capital. eso Exacto. confirma la proyección matemática que hizo este matemático, perdón, la repetición de la Universidad de Michigan en argentino, que decía que el pico de la ciudad de Buenos Aires estaba hacia fines de abril y el pico de la provincia de Buenos Aires estaba hacia fin de mayo. Muy bien, pico de rating, ojalá venga, ¿no? Bueno, vamos, tanda. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Vamos a agradecerle a Lucía Salinas Gracias. por haber venido. Y vamos a decir que los hemos acompañado con mucho gusto. Ustedes obviamente se dieron cuenta que arreglamos desde estas sillas el país y tenemos nuestro propio plan de gobierno. Vamos a armar un partido político y nos vamos a... No, mejor no, seguimos acá que es más cómodo. Ahora viene A Dos Voces. Nos vemos mañana a las 21. Adiós.